Bienvenida y bienvenido a Future Founder. Hoy vamos a hablar de futuro. ¿Por qué el futuro es algo importante que debemos de tener constantemente delante sin que afecte, ¿no?, nuestro yo personal, sin que estemos constantemente depositando el pensamiento en el futuro para eliminar, ¿no?, esa ansiedad de querer llegar, pero sí tener como una imagen, a poder ser volumétrica, tridimensional, en el que podamos visualizar, recorrer ese futuro. ¿Por qué es importante para mí y creo que para ti también? Y esta editorial creo que debe de marcar un hito, un ancla en el que tú deposites todas tus ideas, ese contenedor, ese espacio en el que empieces a elucubrar, en el que empieces a aprovechar ese fallo humano quizás en el que en Sistema 1 estamos constantemente llenos de inputs, pero también llenos de inputs endógenos, porque los inputs que van llegando y activan pensamiento y que estamos completamente expuestos constantemente, también sucede desde dentro. Entonces, esto es importante. Yo quiero hoy fundamentar un inicio, un momento en el que tú esto lo tomes en serio y que construyas hacia el futuro y que seas la mente visionaria tú mismo. Que no estés pendiente de gurús, de otros visionarios, de otras personas que están creyendo que traen la verdad o que traen esa foto de futuro para presentarte esa pequeña ventana de lo que va a ser el futuro. Si lo visualizas y te abstraes realmente de cómo presentan el futuro diversos emprendedores, mentes brillantes que utilizan el aparato de la comunicación, que como bien sabes va a continuar cada vez más integrado en todos los aspectos de la vida del individuo, de la sociedad en general, y esto es una información valiosa que quiero que aproveches, que realmente la instaures, que sea parte de tu kernel, del núcleo de tu sistema, que cuando inicias actividad diariamente, cada uno de esos run que van, ¿no?, esos inicios de software, de capas, una de ellas o de ellas tenga en su tarea trabajar, acumular, recoger información para el futuro. Y tú, quien pilota esta mente, debe de estar 100% enfocada en saber que esto debe de pasar. Tiene que correr en subtarea, en segundo término, a veces en primero, pero nunca puedes dejar de tener este elemento que es el ratio de innovación, que es que si diseñas futuro, vas a ser arquitecta de ese futuro, parte en una ínfima fracción o lo que sea que termines por conquistar del tamaño del mercado futuro, con cualquiera de tus emprendimientos, uno, varios, lo que sea. Pero debe de estar integrado ese futuro en tu discurso, en tu narrativa, interna y externa. Las razones son obvias. Cada día que pasa ya sabes que avanzar en la comunicación como parte fundamental de la construcción de lo que haces, dices y el reguero de hechos que van detrás tuyo, de números, de resultados, sabes que eso es un bloque muy importante a tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos, los futuros. ¿Por qué integrar el futuro en tu mente, en ese atlas, en ese mapa, en esa forma poliédrica, ¿no?, en ese artefacto? ¿Por qué estoy haciendo estos gestos? El futuro es volumétrico, pero el futuro no solo es volumétrico. El futuro va a estar cargado de gadgets, que ya sabes que llevamos más de un siglo con gadgets. ¿Esto qué significa? Que ya estamos acostumbrados, simplemente que hemos de ir hacia un paso más allá. Hay multiplicidad de comunicaciones y volvemos. Las comunicaciones
que se generan en el sistema. Pueden ser narrativas, ociosas, ¿no?, de análisis, educativas, donde tú puedes extraer y componer en ese bloque de semillas de ideas un artefacto, una idea, un concepto, un bloque que constituya al 100% una idea original tuya. Pero 100% original o reforzada por el entrenamiento y por detectar las fuentes. Al final, como hemos replicado y proyectado hacia afuera, tal y como lo hacemos en todas nuestras comunicaciones, porque es absolutamente inherente a nuestra condición. ¿Cuál es? La de construir por bloques, la de reforzar y entrenar, sobreentrenar, la de enfocar, iterar y afinar. Cuando tú tienes una idea original, eso ya lo hemos analizado en otro topic que no está en esta editorial, que está por ahí fuera, Rapto Creativo. Y espero que vayas a leerlo y a disfrutar de ese contenido. Pero en este momento, en este lugar donde estamos ahora, que debe estar en tu mente y en tu día a día a nivel operativo, el futuro es una pieza clave. Como te decía, al componer las comunicaciones, nosotros podemos extraer de libros, en todos los formatos, no hay nada que decir, has nacido con esto, con estos recursos, con estos periféricos que te impactan. Pero desde dentro, y estamos en el yo profesional, desde dentro, ¿cómo trabajas esa visión propia, esa narrativa propia, ese discurso propio? Cuando un político asume detrás de la legislatura de otro político, es decir, llega en el timeline, ¿no?, cuando finaliza un ciclo y abre otro ciclo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que sucede en el sistema que le rodea? ¿Va a haber dudas? ¿Va a haber observación? Todo el mundo va a preguntar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, de dónde viene, quién lo ha validado, por qué está aquí. Y fuera del proceso democrático que le haya traído a ese altar, a ese espacio, a esa jerarquía, a ese territorio, el discurso ha de ser propio. Ha de ser propio, ¿por qué? Porque cada uno es hijo de su tiempo y quien lidera en un contexto lidera unas variables, no todas las variables. ¿Qué quiero decir con esto? Si analizamos los ciclos económicos, analizamos los ciclos tecnológicos, analizamos los ciclos sociológicos, si hacemos un sándwich, lo apretujamos bien y hacemos un merge de todo eso, podemos extraer lógicas. El comportamiento está cambiando. Y eso debes de tenerlo en cuenta. Si Meta ya ha vendido más de 2 millones de unidades de gafas como estas, ya de lectura de sol y que interactúan con IA y que permiten interactuar con la realidad, el 5G sigue avanzando hacia un 6G y todas las constelaciones de satélites que nos rodean ya nos permiten asegurar que ese futuro está llegando. El diseño geoespacial, la volumetría, es un espacio donde nos va a permitir pensar, diseñar de otra manera. Vamos a analizarlo un pelín, abriendo simplemente una pequeña ventana. Dentro de X años, te vas a levantar un día, vas a pensar sobre esa idea. Ese pensamiento va a quedar ya guardado en donde tú hayas elegido que se guarde. Y tú te preguntarás, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede de forma automática? Ya está aquí Nielsen hablando de ficciones, ¿no? Pero no. Estamos consiguiendo, con cascos, en India ya están consiguiendo, o el humano estamos consiguiendo, dominar los periféricos sintéticos. De momento, una mente no lidera otra mente, una mente no comunica a otra mente. Sujeto A a B, más allá de que yo pienso en alguien y me mandan un audio de repente, que no sé si te sucede, y esto no es nada esotérico, está claramente... no voy a abrir esa ventana, la vamos a dejar ahí aparcada. Algún día, en privado, o si me animo y lo puedo hablar en público, pues lo hablaré. De momento, volvamos al foco. En esta ventana de futuro en donde el brain sharing va a ser posible simplemente porque podemos hacer una lectura, quizás
primitiva en términos de estos periféricos hardware que van a ir capturando información de nuestra actividad cerebral. Actualmente solo monitorizan y luego interpretan. Posteriormente ya está sucediendo, pero es parte del futuro. Podremos dar comandos y un sí y un no es bastante fácil. Abrir y cerrar es bastante fácil. Utilizando, ¿no?, la visión, desde ese input ocular, cuando pensamos sí no, es mucho más fácil. Entonces, si el sistema interpreta y nos presenta y seleccionamos, imagínate a la velocidad que podemos ir. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, y que ya presente los bloques semánticos, las ideas, aquello que ¿no?, esos cards volumétricos que van a ir apareciendo. Estos son todos tus pensamientos de hoy. Venga, borrar. ¿Qué tengo que hacer hoy para coger de esto una idea? Porque quizás esto me sirva para otro sitio. Volcar. La gestualidad va a ser parte de esa dinámica volumétrica, eso ya lo sabemos. Ni siquiera el data entry será con las yemas de todos los dedos. Eso ya lo estamos viviendo con la Vision Pro de Apple. En este futuro volumétrico de realidades mixtas, que ya sabemos que viene, que está avanzando, tenemos OpenAI que está con Jonathan Ives, con John Ives, un gran diseñador top de Apple. Están creando el hardware del futuro. Pero no solo eso. Tenemos NVIDIA y todos los desarrollos y la robótica. Y tenemos automatizaciones. En software tenemos workflows, automatizaciones, trabajo con IA en bloques semánticos, con texto, audio, vídeo. Ya vemos todo lo que está sucediendo con las plataformas. Ya podemos hacer muchas cosas. Pero en el mundo de los prototipos funcionales, ¿quién va a ganar la pugna en este mercado nuevo y líquido? Quien esté en el futuro va a comprender que ser founder no va a ser sostener una idea dura y rígida. Va a ser sostener a personas sosteniendo el cambio constante. Los retos que el mercado van a ir demandando. Es decir, una porción de ese mercado, sujetos reunidos en esa comunidad que ya sabemos que existe, en esa comunidad, allí estarán dentro pidiendo, reclamando. Y del otro lado habrá un grupo de personas suministrando. Y en el medio, toda la maquinaria del artefacto, invisible o visible, hardware o software, que, como hoy, y como ya sucede hace tiempo, de forma aceitada o no aceitada, con gran UX, UI o no, el mundo va avanzando. Ese mercado que va, ¿no?, avanzando con las soluciones de estas personas que lo van acompañando. Este bloque del medio, que lo tenemos aquí ya, omitiendo lo anterior, en todas las apificaciones que son esos servicios, esos microservicios, esa cantidad de código que va desarrollando cualquier programador, cualquier diseñador, pensando en que cada microsolución es la arquitectura de algo mucho más grande, es una ingeniería compleja que soluciona problemas cada vez más complejos y a mejor velocidad, a más velocidad, a mejor calidad. Ahora visualiza que en ese futuro en el que estás, en el que te acabas de levantar tomando un café, porque seguirás siendo humano, un dispositivo biológico, quizás muy o poco o algo aumentado sintéticamente. Y eso lo vamos a dejar en el aire para, en otro momento, desarrollar esa evolución sintética. Ese paso de lo sintético y lo orgánico. Eso entre lo orgánico e inorgánico y ese merge. Pero antes hay otro merge. Que es un merge en el que esos periféricos, junto con la mentalidad, ese bloque que era uno de los bloques importantes, la sociología, el comportamiento humano, qué van a reclamar, a qué velocidad y cómo, y qué retos habrá. Entonces, tenemos que posicionarnos en ese momento en el que, tomando ese café, en el que empezamos a pensar y ordenar las ideas, lo que vamos a pasar es a curar. Curar, ser curators, seleccionar todo lo que emerge de mi mente, seleccionar todo lo que emerge del mercado, tener automatizaciones que me presenten constantemente bloques de lo que está sucediendo, tener preparado seguramente
avatares sintéticos automatizados para dar respuesta, como actualmente ya se puede, al mercado sobre lo que sucede dentro de nuestra comunidad, pero luego haciendo escucha activa e incluso transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica. Poder montar toda esa estructura en la que los humanos reciben constantemente, segregan, ordenan, limpian y hacen de la función la forma, la estética. Entran en otro estadio, en otra instancia. Vamos a dejar aparte si la minoría o la mayoría va a poder hacer esto. Eso es un fallo humano que espero se solucione en el futuro. Futuro no tan próximo. Pero en este futuro próximo, en esta nueva instancia, donde, aunque parece que evolucionamos de forma muy rápida, comportamientos e inercias y sesgos continuarán. Y aquí es donde digo, y volvamos al presente, en cómo integrar el futuro, cómo integrar esa capacidad de ver, abstraernos y volver al presente. ¿Qué podemos construir hoy teniendo en cuenta esto? ¿Qué podemos construir hoy basados en lo que ya hemos construido y cómo llevarlo hacia esa nueva integración? Cómo nuestra empresa, nuestra startup y las personas que componen a la empresa o empresas, proyectos, cómo vamos a ir elevando el nivel de conocimiento para encontrar ese punto en el que las personas integren el futuro dentro suyo. Hoy estamos reclamando a los trabajadores y a los socios, a todas las capas de la empresa, a los proveedores, a todo el mundo le reclamamos calidad, eficiencia, rapidez. Lo quiero todo ya. Quiero que seas perfecto, quiero que llegues, quiero que no te estreses, quiero que seas un superhumano, una mente maestra. Pero no. En la pugna entre lo biológico e imperfecto y lo sintético y aparentemente perfecto, porque es fácil definir algo perfecto cuando solo las reglas son parametrías definidas, deterministas y acotadas. Es fácil pensar que un robot es perfecto para una tarea, pero no para todas. Entonces, el humano, en esa imperfección, contiene un amplio espectro de capacidades, habilidades. Y esa clasificación de habilidades que quizás las pasamos por alto, en esa costumbre de utilizar esta gran máquina, mente, cuerpo y conciencia, subestimando que aquello que es primitivo en realidad no tiene valor o es algo que ya está dado y que es la base simplemente de algo más. Y dotamos de más capacidades y dotamos de más expectativas, sobrecargamos en expectativas todo aquello que nos rodea, que son esos periféricos, esas innovaciones, y las encumbramos socialmente y, bueno, esto es una deriva, una inercia dentro de este marco epistemológico de los últimos, he dicho, siglos, donde lo racional es lo preponderante y es el mundo, ¿no? Es la visión, el marco del mundo. Te invito a que realmente entiendas que tienes que incorporar esa capacidad de abstraerte, de alimentar ese pensamiento volumétrico, de jugar con los espacios, de no pensar en el observador, de no dudar en aquello que piensas y en volcarlo. El hecho de que tu fuego interno, esa combustión interna, haga que emprendas y que seas una persona que inspira, que lidera y que tiene seguramente capacidades para unos roles, habilidades concretas para unos roles y para el resto no. Y que si ya conoces tus limitaciones, que es la gran maravilla de este mundo, el saber dónde sí y dónde no, y acabo de hacer dónde sí en algo pequeño y dónde no en algo grande. Y no creas que lo sabes y mientras piensas, y bueno, esto yo ya lo sé, no. Cometes ese fallo. Si lo analizas, todas las personas seguimos cometiendo el fallo de hacer cosas que no hacemos del todo bien, pero hay algo que sigue diciéndonos que hay que hacerlo. Pero esos matices, ¿no?, de una habilidad ultra desarrollada con una constelación de habilidades que entran y salen y que no son perfectas, también alimenta la gran habilidad central.
Entonces, por eso digo que toda esa constelación, esos satélites de habilidades, sí que hay que desarrollarlos. ¿Por qué digo esto? Porque es la antesala a creer que puedes pensar en el futuro. Esto no es una tarea de académicos, no es una tarea de teóricos, no es una tarea de los sabios, las mentes maestras. Es una tarea de cada una de las personas. Cuando tú tienes valores, compromiso, los pides y reclamas y construyes ese sistema de valores, dentro hay que colocar a la innovación. No utilizo la palabra innovación porque está gastada. Utilizo la palabra futuro porque está clara. Porque en esas 6 letras bien cargadas, futuro, podemos visualizar de forma muy clara las ventanas que hay en el futuro. Haz el ejercicio de crear la primera ventana de futuro. En 6 años, crea una ventana. ¿Cómo te levantas? ¿Qué haces? ¿Cuál es la deriva que ha tomado el comportamiento? ¿Cuáles son los impactos y cómo llegan las comunicaciones? No las noticias, ¿eh? No vayas a lo superficial. Vuelve la capa abstracta para poder pensar en innovaciones, no comprar las palabras comprimidas superficiales. Para ahondar necesitamos comprender las palabras en profundidad. Entonces, las comunicaciones, da igual la herramienta que se utiliza en ese momento. Tú piensa cómo llegan esas comunicaciones. Llegan vía aire. ¿Qué utilizan? Empieza a hacer preguntas. De cero, es decir, esa ventana está vacía, empieza a hacer preguntas y vas dibujando mentalmente lo que hay. En ese futuro ya hay gafas. Esas gafas están integradas o ya son un iris que no lleva ni siquiera ninguna capa, ya es invisible. La capa está delante del iris y ya no se percibe. Es algo integrado en el cuerpo. Hay un dispositivo hardware que está recogiendo la información, o ya lo tengo integrado en el cuerpo, o ya se utiliza alguno de los sentidos y ahí se coloca un chip para filtrar, ¿no? Para hacer un peaje y recoger toda esa data que pasa por ahí. Y ese dashboard completo ya lo puedo visualizar, entonces mi cuerpo ya está conectado, mi mente está conectada. ¿Cómo es la interpretación de aquello que está conectado? Lo de fuera y lo de dentro. ¿Y qué me permite hacer? Toda esa información, ¿qué me va a permitir hacer? Entonces, los negocios, ¿cómo son? ¿Son un trozo sintético? ¿Cuán de sintético es ese trozo? ¿Cuán de biológico es? ¿Cuántas personas habitan? Las empresas serán 3 personas dialogando esa mañana en la que están tomando los 3 un café y donde están en un habitáculo de la casa en el que están viendo en esa holografía tan soñada en el cine del último siglo pasado, a finales de ese siglo tan brillante, tan iluminado, y a inicios de este siglo en el que se presenta verdaderamente el futuro. Vemos esos coches voladores, realmente la arquitectura reacciona y está viva, responde ante los estímulos que yo le presento, interactúa conmigo. ¿Qué sucede en este futuro? Y yo quiero que lo visualices, que pienses, que extraigas de ahí, de ese imaginario, de esa idea que haces del futuro, haciéndolo como si lo vivieses, como si realmente estuvieses allí. El poder de la mente es increíble. Podemos visualizarlo. Mientras yo te lo estoy hablando, estaba pensando en esa habitación. ¿Y sabes qué he utilizado? Bueno, yo no. Mi mente y el banco de memoria ha ido a una imagen icónica de una película, me la ha presentado, y mientras hablaba y hacía esto, estaba visualizándolo en 2 tareas y en 3 tareas. Tú también lo haces constantemente. ¿Por qué no lo hacemos en el día a día y por qué nos inundamos, nos infoxicamos y no sabemos segregar la información y por qué no nos tomamos el tiempo para elegir lo que consumimos y por qué y para qué? Founders, es necesario, muy necesario, construir futuro. El futuro no se construye solo. El futuro requiere de aprendizaje constante,
de escucha activa, de diálogo con pensamiento crítico, de debate sin ego. Requiere que tengas la humildad de ver que aquello que estás construyendo no es el producto final ni nunca lo va a ser. Como el mejor libro de un gran escritor nunca lo fue y murió esperando su mejor libro, incluso teniendo el éxito mundial, porque al lograr lo mejor, el sumum, al llegar a la cresta, todo es caída y nadie quiere sentir en su vida una caída. Entonces, construimos buscando plantear nuevas instancias. Si lo analizas, la humanidad hace eso. Cada vez que toca un techo, conquista otro. No va hacia abajo, conquista otro. Hay miradas críticas que creen que estamos en el declive. Los declives son, algunos sistemas están, ¿no?, pugnando declives y auges, porque en la totalidad todo avanza. Ten la capacidad de visualizar esto. Confía en que todo va a ir hacia ese lugar. Positivo o negativo, nunca ni positivo ni nunca solo negativo. Será una confluencia de ambos porque somos seres binarios y ese es el futuro que viene, en el que puede que tengamos retos cada vez más grandes respecto a cómo dar las bases educativas, ¿no?, esas bases en lo que la calidad de vida se pueda al menos garantizar, y ese sueño te lo aseguro que lo tienen todas las personas. No caigas en la deriva de pensar que porque estamos en momentos de mucho ruido, de mucha presión interna y externa, que todo va mal. No caigas en esa deriva. Confía, piensa que cuanto más revuelto está todo, más capacidad para analizar tienes, más inputs. Cuando dos personas gritan, tú puedes, si te pones en el mundo de la observación, y ese punto de observación te permite estar a una X distancia en la que no alteras el hecho y lo puedes analizar, y esa es la mejor de las mejores posiciones, porque te permite comprender, traducir, ordenar, reestructurar esa información y colocarla pues, en un CSI que te va a permitir comprender qué está pasando y hacia dónde vamos. La muestra, sabrás tú si es relevante o no. Es decir, la cantidad de veces que hagas esa observación te permitirá, de forma no exacta, pero sí basado en tu experiencia, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que tocas, de lo que hablas, de cómo te relacionas, de cómo lo estudias todo, te empezará a dar señales. El cerebro es una gran máquina. La mente es un gran artefacto. Es una herramienta. La mente es una gran herramienta. Es el primer software absolutamente avanzado. Piénsalo. El artefacto psicológico que llamamos mente es un software del futuro. Tu mente está gracias o existe o se proyecta gracias al órgano que es el cerebro. Ese cerebro que reposa en este cráneo y en el tuyo es un futuro increíble. Es decir, todavía no hemos conquistado dominar absolutamente muchas de las grandes invenciones que nos trae este gran sistema en el que estamos. No quiero ser abstracto, no quiero que pienses que estamos abstrayéndonos. Aterriza todo lo que estamos hablando. ¿Qué vas a hacer primero? Ventanas de futuro. ¿Qué es lo primordial mientras construyes esas visualizaciones? Que lo narres, que te lo cuentes. Haz lo que quieras, grábate, habla, cuenta. Cuéntale tus ideas a otras personas. ¿Por qué? Cuéntales tus observaciones. Empieza a leer, a estudiar. La innovación es un campo tan abierto que parece ser que es algo que nadie quiere entrar porque es demasiado abstracto. Es como cuando la filosofía, en los 90, la filosofía ya era solo para, ¿no?, el analítico, el sabio, el erudito. Y no puede ser. La innovación, la base de la innovación son esos bloques semánticos. ¿De dónde vienen? Son pensamientos. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De esas lecturas, de esos impactos. Cuantos más impactos, más y más revulsivo.
Y no tengas miedo a venirte arriba, a creer, a contarlo, a narrarlo o a tú mismo soñar con ese futuro. Porque cuando llega esa emoción de esa ventana, se abre una nueva compuerta. Y cuando logras ver al de años que va a pasar algo, esa visión empieza a destilar y creas un halo no para los demás, no para los observadores, sino para ti. Ese halo es un halo que es una fuerza que hace que sientas que vas hacia una dirección y te va a dar mucha más tranquilidad mental. Y vas a empezar a ver que si aciertas, las señales se irán haciendo check, 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 check. Ahora, si hay un no check, va a cambiar la dirección. Check, 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 check. Seguirás ordenando y seguirás reconfigurando esa ventana, cambiando la fidelidad, es decir, la definición. Pasarás de SD a HD, ¿no? De poca definición a mucha definición, según vas moviéndote en el camino. Y mientras ese camino es liderar tus proyectos. Pero la innovación tiene que estar ahí. ¿Qué puedo hacer para mejorar la empresa? ¿Cuál es el nuevo producto? ¿Cuál es la nueva unidad de negocio? ¿Cuál es el killer de mi empresa dentro de 10, 20, 30 años? ¿Qué va a dejar de hacer el usuario? Y cuando se caiga el usuario en esa tarea porque ya no resuelvo nada o está comoditizado, ¿qué va a suceder? ¿Y qué voy a hacer yo? Y ahí ten miedo, despójate de eso que creías que ya funcionaba. Porque en algún momento caerá. Pero como lo vuelves a golpear con innovación, es decir, le das un impulso, no cae, va a otra instancia. La innovación es lo que permite que las instancias sean ascendentes. Recuerda siempre, si ves el futuro, traer una innovación requiere entender que de TRL1 al 3, al 5, hasta el 6, que empiezas a verlo, claro, verlo, palparlo, probarlo y testarlo, y luego ya empezar a producirlo hasta el 9, y estudia TRL1 al 9. Todo ese viaje, ese journey, está muy bien diseñado por algo. Estudia, piensa, pero siempre protege ese avance progresivo en el que vas a ir haciendo checks. Se tarda años en definir una nueva unidad de negocio. Un producto puedes tener, un producto innovador o varios productos y probarlo rápido. Una nueva línea de negocio dentro de la empresa que va a hacer que se vaya transformando progresivamente o no. Es trabajo de constancia. Por eso es tan importante que cuando pensamos en futuro, antes debemos estar en el sitio adecuado, donde sabemos que somos buenos, donde estamos en nuestro nicho, y ese nicho cada día es mucho más amplio, y ese nicho ya es un universo en sí mismo. No hace falta diversificar hacia afuera. El otro día hablaba con founders que me pedirían mi opinión y estaba haciendo una consultoría express, ¿no? Y dialogando y debatiendo sobre una estrategia. Ese foco no se pierde porque cuando tú diversificas dentro de tu marco epistemológico, lo hemos dicho como un marco de afuera hacia adentro. ¿Cómo veo el mundo yo, no? ¿Con qué ventana, con qué filtro veo yo el mundo? Entonces, el otro marco, el de la innovación, el de mi empresa, dentro puedo tener muchas visiones y muchas unidades de negocio y ahí crecen grupos solo, ¿no? Son cadenas que se autoalimentan dentro de un ecosistema que es un nicho muy concreto. El futuro tiene que ser columna vertebral y donde veas empresas que lo han logrado, las tops que se mantienen, pregúntate cuánto de innovación hay ahí. ¿Cuánto? Dale una vuelta a esto, ¿eh? Es muy importante. El futuro debe de estar día a día en tu mente. Mi recomendación, y haré muchos más contenidos, o bueno, veré cómo lo comunico, pero lo importante aquí es que tenemos que ir pensando en ese futuro para ir adaptándonos al modo de pensamiento. Si hace 10 años hablar por teléfono era así y ahora es con el teléfono en el bolsillo y vas hablando y en el futuro vas solo con las gafas y en el futuro simplemente hablas y ya lo tienes todo integrado o no, piensa
cómo es ese futuro y por qué es así. Piénsalo, dale una vuelta. Espero, Founder, que este momento de reflexión te ayude. Yo estas últimas semanas he de contarte que cada vez que veo futuro, luego vuelvo al presente y muchas veces me cuestiono todo. Hay días que estoy abrumado, hay días que no soporto lo que está sucediendo, la presión, la infoxicación, la falta de foco, la falta de pensamiento crítico, me frustro. Y seguramente tú también. No caigamos en eso. Hay que construir. La fuerza está ahí. Cambiar la instancia de evolución de todo el sistema requiere de cada individuo y de cada individuo en cada lugar de la sociedad. Y eso sí es hacer política. La política no está en ir a representar, que también tenemos un sistema representativo. No voy a entrar ahí. Pero del otro lado del mundo hay muchas personas construyendo, creando, para que todos y todas podamos hacer bloques de creaciones, solucionando y mejorando, cada día refinando y mejorando, para que algún día crear empresas sea más común todavía, crear proyectos sea más común, líquido, y que todo el mundo ya esté enfocado en eso. Entrena esa visión de cómo va a ser pensar, cómo va a ser reflexionar o cómo va a ser tomar decisiones y tomar acción. En un futuro donde todo es volumétrico y todo está conectado y hay inteligencia general, ¿cuál es realmente tu posición? Y hay trabajo, Founders. Hay mucho trabajo ahí. No solo trabajo de visualización y de prepararte para ese pensamiento volumétrico, esa forma de conectar ideas, esa forma de debatir, de pensar, de reflexionar, de activar lo sintético en favor de ese proyecto que tú estás creando e impulsando y dando solución a esas comunidades, que pueden ser incluso comunidades no como hoy de 1000, 2000, igual son de 1 billón de personas, o igual no, igual son 100 millones, pero darle respuesta a 100 millones con sutiles modificaciones diarias en un artefacto muy complejo que está creado con IA, no vamos a abrir más ese melón del futuro. Ahora quiero que integres la innovación como algo que es respirar. Hazlo, por favor, que sea el 5% de tu día. Pon un porcentaje, divide el tiempo que aplicas de verdad trabajando y ese 5% tradúcelo en tiempo. Ese tiempo aplícalo de forma selectiva y con prioridad, es decir, selecciona las fuentes, busca libros, formatos libros, lo que tú quieras, conversaciones, elige personas, vete a una conferencia y habla con esa persona que admiras, la que sea, pero busca y rodéate de esas mentes que están pensando constantemente en el futuro. Y de ahí extrae, reflexiona, ordena la información y vas a encontrar un camino. Día a día, no es una fórmula. No caigas en eso, por favor. Construye todos los días y analiza todos los días. Y luego ya veremos cuál es el resultado. Seguimos.